Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Grand North America. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante porque vamos a hablar de economías complejas. Vamos a hablar de las 10 economías más complejas de Norteamérica y bueno, no se esperan la lista, está muy interesante. Y obviamente pues estamos utilizando el recurso de la inteligencia artificial, ya lo he dicho en varias ocasiones, no solamente porque pues nos da información que posiblemente nosotros no tenemos en el radar, ¿no? O información de algunos sitios interesantes dentro de Internet, sino que es una recopilación de toda la data y de toda la información prácticamente que está en el mundo digital. Entonces, yo siempre digo que por más que tu tío opine en la sobremesa o tu maestra de Harvard o posiblemente no un erudito no en ciertos temas, pues aquí la inteligencia artificial nos está recopilando el mayor número de información basado en modelos, en algoritmos, en data para podernos dar pues la información más precisa. Obviamente lo importante, como todos sabemos de la inteligencia artificial, es saber preguntar, es saber un poco hacia dónde llevar la conversación, hacia dónde ir explorando, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y justo en este tema de las economías complejas, hoy ya se mide, antes solamente se medía el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto de los países, se medía la economía y últimamente se ha estado midiendo también bajo otros índices, el índice de desarrollo humano, el índice de la felicidad, de bienestar, de gobernanza, etcétera. Pero hoy vamos a hablar del índice de complejidad económica. ¿Y qué fregados es eso? Bueno, pues fíjense que en Harvard crearon un atlas que se llama el Atlas de la Complejidad Económica, que fue desarrollado por el Center for International Development de la Universidad de Harvard, que estuvo bajo la dirección de Ricardo Hausmann. Y la base conceptual que tiene es muy interesante porque lo que habla es que los países no solamente crecen por los recursos naturales que tengan, sino por la capacidad que tienen para combinar esos recursos naturales con conocimiento, con talento y con instituciones. Acuérdense que en The Grand North America hablamos muchísimo de crear instituciones para poder producir valor agregado mucho más alto o bienes más complejos. Entonces, posiblemente ustedes han escuchado, ¿no? de este Atlas de la Complejidad Económica, porque siempre sale, y muchos la asocian al MIT, aunque realmente su primera publicación, ¿no? De hecho, fue entre MIT y Harvard, fue creado, ya les decía, ¿no? por este Ricardo Hausmann, ¿no? de Harvard, y también por César Hidalgo, que en ese momento estaba trabajando en el MIT de Media Lab. Sin embargo, o sea, este atlas ustedes lo pueden encontrar ya alojado, ¿no? en la página de Harvard. Pero bueno, vamos a hablar un poco primero de cómo se mide la complejidad económica. Y digo, obviamente es una matriz muy extensa, pero nos vamos a enfocar en dos temas principales. Lo primero es la diversidad y lo segundo es la ubicuidad. La diversidad es cuántos productos diferentes puede exportar un país, una región, un estado. Y el segundo, la ubicuidad, es qué tan comunes o raros son esos productos en el mundo. Entonces, son los dos temas que manejan en este atlas. Por así explicarlo, ¿no? A grandes rasgos, la complejidad es qué tan diferente eres y qué tan especializado estás. Eso es básicamente la complejidad, una economía compleja. Podría escucharse complejo como algo negativo, como algo malo, sin embargo aquí vemos el tema de complejo evidentemente como un tema diverso y como un tema poco común, ¿no? de alto valor agregado. Entonces, ¿qué muestra este ranking a nivel global? Primero vamos a hablar de la parte global, pues que los países más complejos, ¿quiénes son? Les voy a dar algunos ejemplos: Japón, Suiza, Alemania, Corea del Sur. Son los países más complejos del mundo porque hacen una diversidad, ¿no? de temas económicos y cada vez más sofisticados. Y México se ubica en una posición media alta, gracias a que su sector manufacturero tiene un gran potencial para ascender. Entonces, México prácticamente no está en esta posición media alta. Estados Unidos tiene una economía compleja, pero su alta dependencia de servicios reduce mucho su tema en el índice. Y por último, Canadá, que pensaríamos, ¿no? que es altamente complejo, pues presenta una complejidad media.
debido a que es muy dependiente de los recursos naturales. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Como en otros rankings posiblemente que miden, obviamente en un tema de economía, Estados Unidos es el número 1, ¿no? Canadá y México compitiendo 2 y 3, pero aquí en el tema de economías complejas, pues básicamente México está en una posición media alta, Estados Unidos es una economía compleja y Canadá está en una complejidad media. Entonces, vamos a ver quién en el mundo, perdón, quién en México, Estados Unidos y Canadá están traduciendo esto a las regiones internas. Aunque pues Harvard no habla de estados en específico o pequeñas regiones en el mundo, sino de países, pues el IMCO en México usa este índice de complejidades a nivel estatal, ¿no? En México. Y en Estados Unidos y en Canadá lo usan distintos think tanks y distintas universidades para medir. Entonces, bueno, pues prácticamente en términos generales se está midiendo la diversidad, la sofisticación de productos, sobre todo que se puedan exportar, la presencia de industrias de alto valor agregado, la conectividad, la innovación y el capital humano. Ya les decía, ¿no?, que esto es una matriz mucho más extensa que solamente 2 o 3 puntos. Bueno, pues obviamente consulté con ChatGPT y le dije, oye, con base en este índice, ¿no?, de complejidad económica y con la información disponible que tú tienes, con los algoritmos, con la data, con la información, utilizando los modelos que utilizó el MIT y que utilizó Harvard, ¿me puedes determinar cuáles son las 10 regiones de Norteamérica con mayor complejidad, yéndonos de la número 10 a la número 1 y van a ver lo que salió? Vámonos a ver una por una. La número 10 es British Columbia en Canadá. Sus sectores prácticamente pues es software, clean tech, videojuegos, comercio, industrias verdes. Y obviamente Vancouver pues se ha destacado como un hub de innovación cultural y tecnológica. Ese es el número 10, British Columbia. Número 9, Texas. Estados Unidos, muy enfocado Texas, como todos sabemos, en energía, en petróleo, ya están muy enfocados en renovables, en la parte aeroespacial, en defensa, en semiconductores, y aunque algunas industrias son extractivas, también tienen industria de alta sofisticación. Ojo, obviamente si nos vamos a un tema de regiones, ¿no?, de PIB, pues Texas sería de las regiones más fuertes en Norteamérica. Sin embargo, aquí en un tema de complejidad económica, Texas está en el número 9. Número 8, y ahí viene México, Jalisco. Sus sectores principales van desde la electrónica hasta el software, audiovisuales, una potencia agroindustrial y la parte tecnológica. Guadalajara no solamente es uno de los hubs más importantes de América Latina, sino también de Norteamérica. Punto número 7, Illinois en Estados Unidos. Sus sectores prácticamente van de la manufactura a la maquinaria pesada, a la agroindustria muy sofisticada y hoy que están incursionando fuertemente en el fintech. Chicago pues ha fungido, ¿no?, como este nodo de innovación y de infraestructura. Número 6 viene alguien más de Canadá, que es Quebec. Los sectores agroespacial, transporte, aeroespacial, dije agroespacial, bueno, en algún momento ya va a haber agroespacial, pero es aeroespacial, transporte, inteligencia artificial, videojuegos y esta parte cultural que también brinda un componente muy importante para estar bien rankeados, combinando una gran tradición industrial con una economía creativa y la parte tecnológica. Punto número 5, California. Obviamente California no se podía quedar fuera de este ranking en Estados Unidos. Sus sectores pues sabemos que es tecnología, pero fíjense cómo ya estos estados empiezan a diversificarse mucho más. California tiene la parte de tecnología, tiene la parte de cine, tiene la parte aeroespacial, pero también tiene agricultura avanzada y tiene energías limpias. Entonces tiene una diversificación interesante, es una diversidad industrial y tiene un tema de servicios que representan una parte muy importante. Punto número 4, ahí viene otra vez México con Nuevo León. Nuevo León, pues sabemos, ¿no?, Monterrey, que tiene un tema de manufactura avanzada, muy enfocado en electrodomésticos y hoy una amplia apuesta por el tema de software y automatización. Entonces, ¿qué hace de Nuevo León, de Monterrey, que tenga una complejidad económica? Pues que cuenta con una alta capacidad de integración
tanto con Estados Unidos como con Canadá, ya en exportaciones mucho más sofisticadas. Punto número 3, adivinen quién es, Massachusetts en Estados Unidos. Sus principales sectores están en biotecnología, farmacéutica, salud, investigación académica, pues ahí está obviamente el MIT y Harvard, y básicamente se enfocan en alta innovación, en exportaciones sumamente complejas y sobre todo en el tema del talento humano con un gran capital intelectual. Número 2, viene una región canadiense que todos conocemos, Ontario. Ontario pues tiene esta manufactura avanzada, la parte automotriz de una manera muy sólida, ¿no? Como General Motors, Toyota, Honda, toda la parte aeroespacial, la parte financiera y la parte de inteligencia artificial. Su diversificación es muy notable porque van pues desde la producción de acero hasta la parte de biotecnología. Y el número 1, adivinen cuál es el número 1. Creo que no se imaginan, pero ya cuando lo lean y expliquemos, se van a llevar una gran sorpresa. El número 1 es Querétaro en México. Bueno, pues Querétaro inicia, ¿no?, sus sectores con todo el tema de food and beverage, con todo el tema alimenticio, con grandes empresas como Kellogg's, como Mars, como Campbell's, como Coca-Cola. Muchas de estas empresas, ¿no?, fueron evolucionando. Después llegó el sector automotriz, que en el sector automotriz pues prácticamente cuentan todo un automóvil se podría generar en Querétaro. Se apostó mucho a todos los suppliers, ¿no? Sobre todo a las Tier 2 y a las Tier 3, para poder generar todo un clúster automotriz de primer nivel. Es uno de los clústeres automotrices que mejor funcionan en América Latina. Y de ahí brincamos al tema aeroespacial, en donde Querétaro pues no solamente tiene grandes empresas aeroespaciales, sino que ha desarrollado empresas locales en la industria aeroespacial. Obviamente de las grandes, pues tenemos Airbus, tenemos Safran, tenemos Bombardier, tenemos GE, que son, ¿no?, los grandes íconos, pero hoy Querétaro ha ido transformándose y se ha ido hacia las tecnologías de la información, y obviamente hoy pues es el data center más importante de América Latina. En el último año han llegado más de 20 data centers a la región, que incluye pues Microsoft con una inversión multimillonaria, Alibaba, Google, Oracle, me está faltando Amazon. Entonces, básicamente los grandes data centers para América Latina y para parte de Estados Unidos, ¿no?, se están quedando en Querétaro. Y por último, un tema de biotecnología, en donde tanto las universidades como los centros de investigación, como grandes empresas, están apostando al talento en Querétaro para el desarrollo biotecnológico. Entonces, ¿qué nos dice aquí un poco la parte de este primer lugar? Pues que tiene una alta proporción de exportaciones sumamente complejas, tiene una conectividad, un talento muy técnico y obviamente un sistema apoyado de universidades, gobierno y también lo que son empresas, no solamente globales, sino el desarrollo de empresas locales. Este análisis que hicimos pues nos muestra un poco la complejidad económica, en donde no solamente se depende de la riqueza natural, porque pues si ven, algunos de las regiones que vemos aquí no tienen la gran abundancia de recursos, ¿no?, posiblemente en México como Monterrey o como Querétaro, sino que tienen la capacidad para desarrollar industrias avanzadas, de fomentar la innovación y sobre todo de formar talento especializado. Por eso Norteamérica, desde Canadá hasta México, alberga regiones con alto potencial de crecimiento gracias a su diversificación y sofisticación de economías. Y esto lo hemos visto. Querétaro aprendió mucho de otras regiones en México en donde eran expertas en un tema y con alguna crisis o algún arancel o algún impuesto o alguna evolución de esa industria, pues esas regiones prácticamente caían. Entonces, Querétaro aprendió a diversificarse. Esto ha sido un plan que durante más de 30 años se ha desarrollado por muchos gobiernos, por muchos líderes empresariales, por líderes locales, por empresas, ya decíamos, tanto globales como internacionales, en donde han hecho pues que Querétaro sea
la región más compleja económicamente de América del Norte. Es de México, el IMCO, ¿no?, lo ha catalogado así, con Monterrey y con Guadalajara. Sin embargo, pues en lo que nos dice ChatGPT, para ChatGPT prácticamente esta es la lista, no es mi lista, no hay un índice específico para esto, sino es utilizando la información que podemos encontrar, es lo que la inteligencia artificial nos genera este índice. Les agradezco mucho, espero les haya gustado este tema. Si les gustó, pues ayúdenos a compartir, mándenselo a algún queretano o a algún regio o algún jalisciense por ahí y nos vemos en el próximo capítulo.